Hola amigos, ¿qué tal? Con ustedes Enrique en esta su página Hipnosis y Salud. Continuamos entonces con la divulgación de un curso de milagros. Para aquellos que tienen el material, nos encontramos ya en el capítulo 2, que es la página 18 del libro de texto. Vamos a continuar dándole lectura y explicando de qué se trata esto. El capítulo 2 dice la separación y la expiación. Vamos a cubrir entonces este tema. Cuando hablamos de separación en el curso de milagros se refiere a la separación que hace el Dios Hijo del Dios Padre. Y cuando se refiere a la expiación está señalando el acto del perdón que se extiende a todo y a todos por igual. Entonces expiar es deshacer el error a través del perdón, borrar por completo la falta, como si nunca hubiera existido. Entonces de eso se trata este capítulo. Vamos a cubrir entonces el primer punto que dice los orígenes de la separación. Dice así: la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacío en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Si nos detenemos allí, vamos a decir que renunciar a nuestra creatividad es también renunciar a nuestra semejanza con el Creador. No podemos en realidad dejar de ser creativos. Y esto, en un plano como en el que vivimos, puede constituirse en un problema. Porque en el momento que dejamos de ser creativos en los términos en los que la voluntad de Dios planteó la creación, lo que estamos haciendo es ser creativos en los términos de nuestro ego, de nuestro impulso a la separación. Cuando nosotros dejamos de ser creativos en el sentido de la voluntad divina, empezamos a hacer lo que llamamos proyección. La proyección es el aspecto negativo de nuestra creatividad. Acá dice, por ejemplo, no fuiste plenamente creado, perdón, no solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacío en ti, debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero sí puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Fíjense en esto, la proyección surge entonces cuando nosotros creemos que existe vacío en nosotros, cuando creemos estar en carencia, cuando no creemos la perfección en la que fuimos creados. Digamos que he caído en una rutina laboral. En el trabajo ya llevo 20 años, siempre ejecutando las mismas labores y siempre recibiendo la misma paga. Me siento hastiado, cansado, aburrido de la situación. Sin embargo, no hago nada para cambiarlo. ¿Okay? Lo que estoy haciendo en ese caso es negándome la creatividad para enfocarme ahora en la proyección. ¿Y qué es lo que estoy proyectando? Estoy proyectando ahora un trabajo que me resulta aburridor, un trabajo que me cansa, un trabajo en el que ya no me siento con el ánimo de relacionarme con nadie ya, un trabajo que me lleva al deterioro. Quizás todas las formas de rutina nos están llevando a perder esa creatividad y esa semejanza con el Creador. Voy a hacer una separación aquí entre la rutina de aquello que se constituye en nuestro día a día y lo que podemos decir es un día lleno de creatividad, un día en el que puedo ejecutar acciones que quizás son las mismas del día anterior, pero con pensamientos nuevos. Si hay pensamientos nuevos, ideas nuevas alimentando mi mente, esto, que aparenta ser la repetición de lo que hice ayer, tiene un brillo especial. Le estoy dando un alma, le estoy entregando un espíritu. Mi acción está movilizando esto para romper con aquello que era lo mismo de siempre. Aquí dice que solamente la creencia en la carencia o el vacío lo que te lleva a la proyección. El creer que ya careces de alegría o de impulso o de ánimo es lo que te lleva al final a empezar a proyectar. Y proyectar significa estar viendo en el mundo cosas que no corresponden con la voluntad divina. Si Dios creó la armonía, tú ahora estás viendo desarmonía. Si Dios creó la salud, tú estás ahora proyectando lo que es la enfermedad. Si Dios creó la paz, tú estás proyectando ahora guerra y conflicto. Entonces dice, este proceso comprende los siguientes pasos.
Aquí está señalando cómo es que proyectamos. ¿Okay? Dice, el primer paso, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Eso es obviamente una falacia. Lo que está creado ya no puede ser cambiado. Te corresponde a ti ahora usar tu capacidad creativa para generar tus propias creaciones, eso sí. Pero no puedes cambiar lo que Dios ya creó. Lo que es su voluntad perfecta persiste, permanece como su voluntad perfecta. Sin embargo, para poder proyectar, tú primero crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Es como que empezaras a dudar de que la voluntad de Dios ha hecho realmente lo mejor para ti. Y tercero dice, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Crees entonces que puedes cambiar la perfección en la que fuiste creado. Y es imposible. Si eres perfecto, entonces no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para cambiar eso. Puedes sí vestirte de una máscara, colocarte un disfraz especial que cubra tu luz, pero no puedes cambiarla, ni puedes apagarla porque tú no la creaste. El punto cuarto dice, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Y no eres tu propio creador. Sí puedes tomar elecciones en tu camino de vida y definitivamente esas elecciones orientarlas a hacer la voluntad de Dios. Eso sería tu mejor opción y la garantía de que vas a estar bien. O puedes tomar la elección equivocada y pretender que tú eres tu propio creador y que tú diriges tu propia creación apartándote de la voluntad divina. Eso no es posible. Existes dentro de la voluntad divina. Pretender que puedes hacer algo distinto es negarte la posibilidad de gozar de esa voluntad. Luego dice, estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de esto existía antes de la separación, o sea, antes de que el Dios Hijo se separase del Dios Padre. Ni existe realmente ahora. ¿A qué se refiere con eso? El miedo no existía y no existe realmente ahora. Sin embargo, nosotros experimentamos miedo en nuestro paso por el mundo. Y allá afuera podemos ver guerras, enfermedades, y todas estas cosas son consecuencias del miedo también. Entonces, ¿cómo podemos decir que no hay miedo ni existe realmente ahora? Lo que nos está diciendo es que es una ilusión el hecho de que estemos separados del Creador. El Dios Hijo sigue existiendo dentro de la mente del Dios Padre. En ningún momento ha salido. Lo único que ha ocurrido es que el Dios Hijo ha entrado en una suerte de sueño. Y en ese sueño, en esa fantasía que ha fabricado en su mente, Él cree estar alejado del Creador. Sin embargo, sigue en el interior de su mente. Lo único que ha hecho es alienar de la mente del Creador aquella porción que corresponde a la mente del Dios Hijo. Sí, el Dios Padre está incompleto sin su Hijo. Como la historia de el hijo que abandona a su padre llevándose la herencia y buscando su fortuna y termina perdiendo todo, aún la herencia de su padre, y regresa luego y el padre lo recibe de buena gana en la casa, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Es algo similar. La mente del Dios Hijo se alienó, buscó su herencia, se llevó esa porción de la mente del Padre, la entregó a la oscuridad y ahora regresa al Padre. Y esa mente retorna a la luz, a hacer la voluntad del Creador. Entonces dice aquí, la extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Así como Dios extendió su amor y su perfección para crear este producto perfecto y santo que es su Hijo, cada uno de nosotros somos el Dios Hijo. Así también nosotros tenemos esta misma capacidad de extensión, porque Él nos extendió esto y ahora nosotros también podemos hacerlo. Así como Él crea, nosotros también creamos. De manera similar a como ocurre con una vela, por ejemplo. Cuando una vela enciende a otra vela, no pierde su fulgor y su brillo. Sigue siendo uniforme en su tamaño, en su brillantez. Lo único que pasa es que hay más luz, ¿verdad? Y ahora esta nueva vela encendida tiene la capacidad de encender a otras. Vamos a decir que es algo similar en relación al Padre y el Hijo. Conocemos nuestro origen. No vamos a decir que nosotros somos el Creador. Pero definitivamente, siendo creaciones perfectas, tenemos también la capacidad de crear como Él lo hace. Y acá dice, la extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado.
Esto requiere el libre albedrío con el que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada, todo era pleno, todo estaba completo allá. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, eso es un símbolo, ¿verdad? Dice, lo único que oyó Adán fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Y dice, todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Es como que te invitaste a la percepción falsa a creer las mentiras y te olvidaste de la voluntad de Dios y por lo mismo no puedes verla. Pero te dice que es tan sencillo como renunciar a tus percepciones falsas, el volver a vivir en armonía y a lo que es la voluntad divina para ti. Dice, lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que Adán haya despertado. Fíjense en esto, es una metáfora muy importante porque nos indica que el Hijo de Dios sigue soñando, el Hijo de Dios sigue dormido. Y en ese sueño el Hijo de Dios cree haberse separado. El Cristo se convierte en el Adán material. Ese Adán entra en un sueño todavía más profundo en el que se separa en macho y hembra, Adán y Eva. Y luego de esa separación viene la multiplicidad de todos estos seres que ahora nos vemos individualizados y partidos, siendo que todos somos los aspectos distintos de un mismo Dios. Somos las diferentes máscaras del Dios Hijo, pero seguimos siendo el Dios Hijo, que sueña, que duerme. ¿Sí? Y dice aquí, el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu, permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Entonces, el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar colectivo en este caso. Me gusta mucho la metáfora que usa Eckhart Tolle en uno de sus libros, donde él habla de cómo hace millones de años atrás, en una mañana húmeda, se abrió por primera vez una flor. La primera flor en la evolución de este planeta. Esa flor probablemente fue un evento aislado y muy posiblemente en horas o quizás en pocos días estaba marchita. Pero posteriormente empezaron a abrirse otras y otras. Y lo que antes había sido un evento aislado y pequeño se convirtió ahora en un evento colectivo. Y de pronto todo el planeta entero se vistió de flores. Y entramos en una nueva etapa. Ahora el reino vegetal entró en un florecimiento, en una suerte de despertar colectivo. Bueno, en el caso del ser humano vamos a decir que han habido despertares de individuos aislados que llegaron a retornar a esa conciencia o mente de Cristo. Tenemos a Jesús de Nazaret, tenemos a Siddhartha Gautama y a tantos otros mesías, santos, iluminados de diferentes tradiciones. Todos ellos eran como flores aisladas, abriéndose en diferentes eras, en diferentes etapas. Pero conforme se van abriendo, esa aceleración de la conciencia empieza ahora a multiplicarse. Es como, imaginen ustedes esto, una olla. Le colocamos agua y la ponemos a hervir. ¿Qué es lo que ocurre primero? Si ustedes observan cómo el agua empieza a calentarse, van a darse cuenta que primero en el fondo de la olla aparece una burbujita. Y al rato aparece otra burbuja más, y al rato otra más, y otra más, y otra más, hasta que el fondo de la olla empieza a llenarse de burbujas. Obsérvenlo. Y luego de esto, una de estas burbujas se desprende del fondo de la olla y empieza a volar hasta la superficie de la olla en donde se convierte en vapor. Y luego pasa eso con la segunda burbuja y con la tercera y la cuarta, y llega el momento en el que el calor es tanto que todas estas burbujas empiezan a desprenderse y salen muchas más burbujas, y el elemento agua entra en otro estado, se convierte ahora en vapor. Sigue siendo agua, pero es mucho más dispersa, más espiritual, digamos. Vamos a decir que la conciencia humana está haciendo un proceso similar. Se abrió esta flor de la conciencia crística en Jesús,
se abrió esta flor de la conciencia crística en Mahavir, en Siddhartha, Gautama y en tantos otros. Pero ahora esta apertura de las conciencias se ha multiplicado en velocidad y nos acercamos a un momento crítico en el que podemos despertar colectivamente. ¿Okay? Pero no ha ocurrido todavía, es lo que nos dice aquí. Y en todo caso depende de cada uno de nosotros el invitarnos a ese despertar. El hacer lo posible para no hacer más proyecciones negativas sobre el mundo y aceptar solo la voluntad de Dios y nuestra auténtica capacidad creativa. ¿Okay? Podríamos continuar con esto, pero vamos a cortar allí por ahora. Vamos a continuar en otro momento con la divulgación de este curso de milagros. Espero que todos ustedes que nos vienen siguiendo en estos videos dejen por favor sus comentarios en nuestra página. Le damos mucho valor a lo que ustedes comentan y nos dan el impulso también de continuar con esto. Asimismo tenemos material allí que se encuentra para que ustedes lo puedan bajar directamente a sus computadoras. Hay desde sugestiones hipnóticas para poder perder peso, como también tenemos regresión a vidas pasadas, tenemos el material que titula El Mapa del Gran Tesoro y otros materiales más. Así que los invito a verificar en la tienda que tenemos ahí en la página Hipnosis y Salud y que sigan observando nuestros videos, pegándolos en sus muros, en sus páginas, en sus redes sociales. Así que nos vamos a ver muy pronto. Con ustedes fue Enrique y los veo. Adiós.